Bueno, les damos la bienvenida una vez más en el marco de la reunión de crecimiento, el estudio del libro de Romanos. Hoy estamos estudiando el capítulo número 7. Vamos a entrar en este capítulo y vamos a ver qué es lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros de poder aprender por medio de las Escrituras, ¿no? El capítulo número 7 del libro de Romanos. Así es. Romanos capítulo 7. Vamos a comenzar utilizando siempre la versión NBI. Recuerden que los otros capítulos están todos en el canal de YouTube. Exacto. Así que pueden estar mirando las distintas clases. Decirle a ella que se quede un cachito con los niños. Sí, los niños. Bien, comenzamos entonces. Antes de comenzar es importante resaltar algo que es fundamental, que Romanos 7 va a hablar mucho de la ley, ¿no? De la ley, pero quiero hacer una diferencia porque no siempre está hablando de la ley escrita. A veces va a hablar de la ley escrita y a veces va a hablar de la ley del pecado. ¿Cómo es este tema? Bueno, la ley escrita ya sabemos lo que significa, ¿no? La ley de Moisés, que se refiere a los mandamientos, estatutos, preceptos. Recuerden que para los judíos había 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer. Es harás y el no harás. A veces pensamos de que los mandamientos eran 10 mandamientos. No. Era todo un estudio, ¿eh? Por eso cuando, por ejemplo, en Romanos 7:7, que ya lo vamos a ir leyendo, pero quiero que podamos tener en claro esta diferencia, porque si no vamos a pensar que cuando se habla de ley, se habla de la misma ley, ¿no? Por ejemplo, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos, pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahí se está refiriendo a la ley escrita, ¿no? Que la función de la ley era mostrar lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Exacto. Y la insuficiencia de poder cambiar. Por eso era necesaria la gracia y la intervención de Cristo. Ahora, la otra clase de ley, que es la ley del pecado, es un principio interior de rebelión. No es una ley escrita, sino una fuerza o principio que actúa dentro del ser humano caído. Ejemplo, Romanos 7:23. Veo otra ley en mis miembros, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros, ¿no? Pablo describe esa lucha interior, el querer está en mí, pero no el poder hacerlo. Esa es la ley de esta ley del principio interior de rebelión, ¿no? De la ley del pecado, es esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra aun cuando sabemos hacer lo correcto, ¿eh? La diferencia clara entre ambas es la ley de Moisés, estándar santo, externo, escrito, que muestra la voluntad de Dios. La ley del pecado, fuerza interna, carnal, que nos esclaviza y nos impide cumplir la ley externa. Claro, todo este preámbulo, por decirlo de alguna manera, es para que podamos ir entendiendo a medida que vamos a ir leyendo este capítulo 7, que nos habla constantemente, ¿no? Pero la ley del pecado, la ley de escrita, ¿no? La ley de escrita es la ley de Moisés, ¿no? Esto que explicaba recién el pastor, y la ley del pecado es esa fuerza interna, ¿no? Es eso que también Pablo nombra como la naturaleza pecaminosa, ¿no? Eso que está internamente en cada uno de nosotros. Que era lo que no le permitió a ningún judío cumplirla. La ley escrita exterior no se pudo cumplir por esa ley interna que no le permitía poder lograrla. Hasta que vino alguien que la cumplió, que la completó, que fue Jesucristo, y ahí donde se pudo abrogar, porque fue cumplida. Y ahí comienza el tiempo de la gracia, ¿no? Por eso Jesús dijo, no vine a anular la ley y los decretos, vine a darle el cumplimiento. Una vez que se le dio el cumplimiento, ahí cambió, ¿no? Exacto. El clímax de Pablo, podemos decir que termina el Romanos 7 con un grito de impotencia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Termina diciendo ahí en el versículo 24. Y responde: gracias Dios, doy a Dios
por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y eso prepara el terreno para el próximo capítulo, que es la semana que viene, de Romanos 8, que dice en Romanos 8.2, para poder entender todo el hilo conductor, Romanos 8.2 dice, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús es la que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar de esta fuerza operante, de esta ley interna que nos lleva a una esclavitud, pero la semana que viene vamos a hablar justamente de cómo hacemos para poder vencer esta ley, ¿no? La dinámica entonces sería, la ley de Moisés muestra el camino, pero no da poder. La ley del pecado nos frena y nos esclaviza, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos da la verdadera libertad y poder para vivir en la santidad que Dios quiere, ¿no? Hasta ahí entonces. Vamos ahora a leer los primeros 4 versículos de Romanos 7 para ir analizándola, ¿eh? Romanos 7, capítulo 7, NBI, en lo posible. Del 1 al 4 dice así, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. ¿Mm? Bueno, ahí quisimos leer todo esto, que acá hace justamente la comparación de un matrimonio con el haber, así como en un matrimonio te une, la ley, claro. Claro, el Código Civil y Comercial es el que regula el matrimonio del marco legal, ¿no? Pero automáticamente queda anulado si uno de los dos muere. Bueno, asimismo, cuando Cristo murió en la cruz, cumplió él mismo lo que la ley exigía. La ley perdió todo el poder e influencia sobre nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Antes de la cruz, la ley del pecado dominaba los cuerpos humanos. Después de la cruz, el pecado sigue estando, pero no gobierna nuestras vidas a menos que nosotros lo dejemos. Ahora hay un poder superior que puede subyugar a ese poder del pecado, ¿no? Por eso dice que, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el poder de esa ley, no la escrita, lo que dijimos hoy, mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, podemos dar fruto para Dios, no de otro modo, solamente de este modo, ¿no? No porque la ley sea mala en sí mismo, sino porque la ley era el poder que regulaba el pecado del ser humano. Pero ahora en Cristo, que cumplió esa exigencia, nosotros quedamos libres de esta subyugación. Exactamente, por eso habla esto de la muerte necesaria para la libertad, ¿no? De la ley, ¿no? Por eso hace ese ejemplo tan claro del matrimonio en cuando dice, cuando el esposo muere, queda libre esta necesidad de la muerte, ¿no? Porque cuando nosotros quedamos libres de la ley del pecado, ese pecado que quiere gobernarnos constantemente, ahora, cuando Cristo murió en esa cruz, ¿no? Nosotros recibimos esa libertad que necesitamos para poder vivir, ¿no? Y para poder transitar, ¿no? Es tan lindo cuando uno empieza a darse cuenta de que la cruz de Cristo no fue solamente un evento, la cruz de Cristo no es solamente esa salvación que uno necesita, sino que es mucho más que la salvación. No es que no lo sea, sino que es mucho más que eso. Nos da vida, ¿no? Exactamente. Por eso vamos a ver, no es fácil de entender determinadas cosas espirituales, ¿por qué? Porque nos habla de que en la cruz murió la ley, La ley. murió el pecado que estaba en nosotros, pero sin embargo seguimos teniendo el pecado.
Entonces, ¿cómo? ¿Murió o no murió? Entonces, ¿cómo sería? Claro. Vamos a ver en la medida que vamos leyendo que lo que pasa es que murió ese poder que tenía sobre el ser humano, pero sigue estando, y en la medida que nosotros permitimos que el poder del Espíritu Santo gobierne, va a depender de quién va a gobernar en nosotros. Es como que no te podés confiar porque sigue estando, pero ya no tenés el gobierno del pecado que mora en vos antes de la cruz. Después de la cruz es completamente distinto. Por eso, fíjense lo que dice el versículo 5. Porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, es decir, que ahora no nos domina, cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaban actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Es decir, los resultados de estar de antes de la cruz eran justamente frutos de muerte. Cuando te dominaba, cuando vos eras justamente gobernado por ese pecado, esa ley del pecado que estaba en cada uno de nosotros. Claro, porque es tan importante entender de que digo, bueno, yo vengo a Cristo, ¿no? Yo le digo que sí a Dios, quiero que sea mi Padre, quiero que gobierne mi vida. Entonces ya el pecado no está en mí, no. En realidad uno ahora lo que tiene es una fuerza interna que hace que sea diferente. Porque yo voy a tratar de hacerlo, ¿no? Y ahora lo vamos a continuar leyendo y voy a tratar de hacer cosas buenas, ¿no? Porque empiezo a entender, a comprender cosas diferentes, pero no se trata de lo que yo pueda comprender racionalmente, sino de que empiezo a dejar que la vida de Cristo empiece a gobernar mi vida, entonces ya mi vida no va a estar regida por la ley del pecado, sino por la ley de la vida que va a estar dentro mío. Pero eso es una constante, porque yo constantemente voy a tener, dice, bueno, hay otros capítulos que nos hablan de esto, ¿no? Que vamos a ser tentados y todos de maneras diferentes, según cuál sea nuestra debilidad, ¿no? Entonces es tan importante entender de que yo todos los días tengo que decirle, Dios, goberná mi vida. Dios, quiero que siga siendo el centro. Espíritu Santo, guíame, porque la verdad es que quiero hacer cosas dentro de tu voluntad, ¿no? Pero eso tiene que ser una constante en nosotros, no es que bueno, vengo a Cristo y ya no tengo pecado. No, no, en la cruz Él se llevó todos nuestros pecados, pero esa naturaleza va a querer gobernar. A ver, estuvo toda la vida gobernando, quiero seguir gobernando, y va a ser como una puja, ¿no? Entre lo que toda la vida me moví de una manera y ahora tiene que ser totalmente diferente. Ya no tiene que ser desde mi humanidad, desde lo que yo sabía, de lo que me dijeron, sino desde lo que Dios quiere que haga yo, sino desde lo que su espíritu a diario me va revelando, ¿no? Cuando me someto a su voluntad, a decir, bueno, yo ya no gobierno más, que sea Cristo en mí, y ahí es donde empezamos a vivenciar esto de esta ley de vida, que empieza a darnos vida, porque todo lo que empiezan a hacer desde su naturaleza y no desde la nuestra, que está corrompida, ¿no? Sigue diciendo el ¿Sí se versículo. entiende? ¿Sí se comprende eso? Sí. Bien. Igual ahora a medida vamos Vamos a ir leyendo lo van a leyendo y van a entender ir porque, aclarando a cada ver, vez todo más. habla de lo mismo, De todo el capítulo, sí. pero lo va a ir tocando desde distintos puntos. Ujú, Dice, versículo 6, pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, ujú. hemos quedado libres de la ley, de la ley del Del pecado, está pecado. hablando, ¿no? A fin de servir a Dios, y fíjense esto, con el nuevo poder, Mm. es decir, un poder nuevo que antes no estaba, con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del antiguo mandamiento escrito, la otra ley, vendría La a ser, ley ¿no? escrita. Acá es interesante, ¿por qué? Porque contrasta estas dos maneras de servir a Dios. Claro, y este nuevo poder, no dice este nuevo poder que ahora vos podés hacer algo, este nuevo poder que te da tu inteligencia, este nuevo poder que te da el conocimiento de la ley escrita, no, este nuevo poder que te da el Espíritu, ¿no? Esta importancia de saber de que Dios nos habla por medio de su Hijo. Su Espíritu está en nosotros y es desde ahí que nosotros podemos tener ese nuevo poder, ¿no? ¿Y cuál es ese nuevo poder? Bueno, el nuevo poder podemos analizarlo como el poder de una vida nueva. Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado, ¿no? Ujú. El Espíritu nos da una nueva naturaleza, una nueva esencia, no es, recordemos siempre lo que hemos hablado muchas veces, no es que Dios
te va a ir cambiando, no, Dios te pone una esencia vida. completamente distinta y desde ahí empieza a cambiar todo. No es que Dios va maquillando un muerto, no, Dios no maquilla un muerto, Dios lo que hace es poner en el muerto, que somos nosotros, una esencia de vida y esa esencia, esa nueva naturaleza empieza a cambiar todo, desde adentro hacia afuera, ¿no? Por eso es una nueva criatura. Por eso Hebreos 7:16 dice que ha llegado, hablando de Cristo, que ha llegado a ser no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, que ha llegado a ser un sumo sacerdote, hablando de Cristo, Claro. sino conforme al poder de una vida indestructible. Ese poder de una vida indestructible es el que opera en la vida de cada uno de nosotros que tenemos a Cristo, ¿no? Ese poder también lo podemos ver desde esta obediencia que está dentro nuestro, por eso hablamos la semana pasada de la importancia de ser voluntariamente esclavos a la obediencia, para que esa vida pueda seguir creciendo y pueda seguir manifestándose, ¿no? Lo podemos ver a través de esta verdadera libertad. Cuando hablamos de la verdadera libertad en la que Cristo nos hace libre, es justamente permitir que esta naturaleza y este poder empiece a fluir. ¿Mm? Y siempre recordemos que la esencia de esa vida es ¿qué? El amor, ¿no? La esencia, Dios es amor. Y nunca nos tenemos que olvidar de eso. Dios es amor, por eso Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Mm? Ese amor es la fuerza que nos mueve a vivir para Dios y para los demás. Bueno, el 5:8 habla de esto, ¿no? Dios mostró su amor enviando a su Hijo, ¿no? Y ahí vemos cómo el amor reiteradamente va diciendo esto, ¿no? Dios desde su esencia, desde el amor nos brinda esta vida. Y este es un cambio que es lo que determina un evangelio u otro evangelio. Nosotros sabemos que estamos predicando el evangelio del reino, pero no en todos los lugares se predica este mismo evangelio de Cristo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si se está predicando un buen evangelio o no? Si el poder está orientado de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ahí donde nos damos cuenta de todo. Si a vos te están predicando un evangelio que el poder lo tenés que recibir, automáticamente están en el antiguo pacto. Cuando vos te están predicando un evangelio de que el poder está en vos, pero vos lo que tenés que hacer es permitir que fluya, ahí estamos parados después de la cruz. Porque el poder ya está en nosotros. Por eso la transformación no viene desde afuera, sino desde adentro. No es de que yo El tengo cambio- que dejar, tengo que dejar, tengo que dejar, tengo que dejar, sino que tengo que dejar de hacer cosas externas, sino que tengo que dejar, lo único que tengo que dejar es que Cristo gobierne mi vida. Entonces, cuando Dios empieza a gobernar mi vida, yo después dejo de hacer las cosas malas que en otro tiempo hacía. ¿Por qué? Porque empieza a fluir, ¿no? A eso se refiere el pastor con esto, ¿no? De adentro hacia afuera significa de que al dejar que Dios gobierne mi vida, ya después no miento, no robo, si tenía algún vicio, el que sea, ya lo dejo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está gobernando tanto mi vida que yo ya esas cosas no las tolero, no las admito, no las decido, porque no empiezo a decidir por lo que yo sé que tengo o debo, sino que el Espíritu empieza a transformar todo mi interior, entonces yo empiezo a actuar en pos de las decisiones de Dios. Por eso tener la conciencia de lo que portamos, tanto sea como malo como bueno, porque así como yo tengo que ser consciente de que el poder está en mí, tengo que ser consciente de que el pecado está en mí. Entonces desde ahí sé que no tengo que dar lugar a determinadas cosas y que tengo que dar gobierno a otras cosas para poder fluir desde la voluntad de Dios. Por eso leímos recién el versículo 6, ¿no? Desde del nuevo poder que el Espíritu nos ha dado. Es decir, es un nuevo poder que tiene que operar desde nosotros. Claro. Y acá donde el versículo 7 comienza este conflicto del pecado, que genera que Pablo, claro, hay un subtítulo que es muy certero, sí, es conflicto con el pecado, dice, el título dice, versículo 7, dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Está hablando de la ley escrita, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiese dicho que no tengo que codiciar. Sí. Es decir, la ley lo que me hizo me mostró algo.
La ley es perfecta, es puro. Te muestra algo, pero no te da el poder para cambiarlo. No puede cambiar nada. Pero sí te muestra algo. Es como una linterna que te muestra algo. Pero la linterna no te... Vos podés prender una linterna y decir, mirá, está recontra sucio. Pero por más que sigas iluminando, no te va a limpiar nada la linterna. Solo te va a Lo que va a mostrar. hacer te va a mostrar. La ley pasaba lo mismo, ¿no? Por eso Ahora, recuerden que al principio el pastor dijo todo lo que había que hacer y que no había que hacer, pero nada más. ahora ¿De qué manera? hay algo que es bastante, Mm, pido a Dios que les dé entendimiento, porque es entendimiento. difícil hasta de explicarlo, porque la ley, que funciona como la ley escrita, te muestra el pecado y te dice, bueno, esto es codiciar, esto no lo puedes hacer. Cuando la ley interna del pecado sabe de que la ley dijo que eso es pecado, lo que va a hacer es motivarte para que vos lo Para hagas. que lo haga. Así es como funciona, es decir, cuando la ley resalta un pecado escrito, automáticamente el pecado que está en nosotros nos va a incentivar a hacerlo. ¿Eh? Y ¿Viste esto, esos adolescentes que vos le decís, no tenés que hacer esto? Y vos decís, pero si acabo de decírselo que no. Bueno, es una cosa así. Vieron que ustedes dicen, pero ¿cómo funciona? Si ya le dije, o sea, yo hablé con mi hijo, con mi hija, no, le dije 40 veces eso no, y fue y lo hizo, y vos decís, ¿cómo puede ser si ya sabía que no tenía? Algo así, como para que, lo ven, ¿no? claro, lo ven Sí, con un ¿se niño. Un entiende? niño por ahí va, no le enchufe, pero cuando vos le marcás que no No puede, automáticamente va va. porque hay algo que se generó en él que quiere ir. Quiere, ¿se entiende? Es como algo Porque así que vos decís, no tiene lógica, bueno, es es algo algo así. tremendo y no lo digo Claro. yo, lo dice la palabra. Claro, es Mira, lo lo que voy a dice leer de vuelta desde el versículo 7 y 7. tratemos de entender todo el contexto de esto que estoy explicando. Dice, versículo 7, ¿qué ¿Qué concluiremos? concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Hablando de la ley escrita, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar, como malo, ¿eh? Ujú. Ahí pueden poner matar o cualquier pecado, si la ley no me hubiese dicho no codicies. Codicias. Mm. Pero el pecado, fíjense, versículo 8, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, es decir, la ley, despertó en mí toda clase de codicia. ¿Ven qué claro está? Tremendo. Sí, sí, A sí. ver, abramos los ojos a esta realidad, porque esto no es tremendo. A ver, vuelvo a leer eso, pero el pecado, la ley del pecado que está en nosotros, aprovechó la oportunidad que le dio el mandamiento, ¿eh? Y despertó en mí toda clase de codicia. Recordemos que la ley lo que dijo es no tenés que No tenés que codiciar. codiciar. ¿Se entiende? Porque aparte de la ley, el pecado está muerto, dice, ¿no? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Mm. ¡Paf! Tremendo. ¿A qué se refiere en otro tiempo Pablo tenía vida? Porque Mm. dice ahí, en otro tiempo, versículo 9. En En otro otro tiempo, tiempo. ¿se entendió eso, no? Del versículo 7 y 8, creo que está claro. Ahora en el versículo 9 dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el El pecado. pecado y yo morí. Ujú. ¿A qué se refiere con que Pablo tenía vida? Se refiere a que antes de que la ley mostrara el pecado, Pablo en aquel tiempo, que era Saulo, hacía lo que quería sin ningún remordimiento, sin ningún convencimiento de pecado. Era libre, no tenía la conciencia de pecado. Vivía como libre aunque estaba preso del pecado. Por eso ese término de que estaba vivo se refiere a que estaba en ese libertinaje llevado por sus propios impulsos y no había algo que le esté mostrando que estaba mal, ¿no? No había un convencimiento de pecado que se recibe cuando recibimos a Cristo. Claro, esa convicción que nos da el espíritu, ¿no? Uno dice, no, iba a hacerlo y algo me detuvo, pero igual lo hice y erré, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? De ese llamado de atención del espíritu. Él no lo conocía, ¿no? Porque recordamos que más adelante, él después, ¿no? Que por eso después escribe todo esto de enseñándonos tengan cuidado, ¿no? La ley no es lo que te da vida, Cristo es el que te da vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque él en otro tiempo le sucedió eso. Yo sabía un montón porque él era un hombre estudioso, él conocía la ley, pero la ley en sí que él conocía no lo había salvado.
hasta que se encontró con ese Cristo y le dijo, ¿por qué me perseguís? ¿No? Y él dijo, ¿qué pasó? ¿No? Y ahí fue transformada su vida, porque la ley no nos da la vida, ¿no? Y es tan importante entender eso, que es re importante leer las Escrituras, por eso nosotros somos enfáticos. Bueno, ahora estamos en todo este tiempo leyendo Romanos, y es tan importante ir a las Escrituras, pero es importante saber de que si yo leo las Escrituras y no le digo, Espíritu Santo, revelate a mi vida, Espíritu Santo, mostrame qué es lo que las Escrituras dicen, va a ser un libro más, ¿no? Entonces, eso de poder disponernos, ¿no? Este aprendizaje que nos da el apóstol Pablo, Dios mismo, ¿no? Por medio del apóstol Pablo, eh, fíjense de que lo que les da vida es el Espíritu, es Cristo, es ese Dios de amor que se derramó en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Y eso es lo Y que es hace la fundamental diferencia. porque a veces cuando nosotros, todos hemos estado en algún círculo religioso, porque a ver, la religiosidad es la estrategia que más funciona Y diabólicamente. sí, A ver, te mantiene una estructura. ¿cómo haces para alejar a las personas de Dios? Mm, La metes en una religiosidad, estructura. que piense que está en Dios y puede estar toda la vida metido alabando a un Dios que no existe. Y se le destruye todo, pero esa es la estructura, por eso les recomiendo, sitiado por la religiosidad, el libro ese que están, pero tan Sí, importante. está muy bueno. No sé si voy a comprar. Pero de repetilla. Ah, Bien, yo lo había visto, entonces, no lo había visto. qué importante es poder comprender que la estrategia que más resultado da es meterte en una religiosidad y hacerte pensar de que el problema siempre está afuera, que el problema es el diablo, Siempre es que el otro, el pecado es del enemigo. diablo, Claro, sí. y mientras tanto vos vivís con el enemigo dentro tuyo y está todo bien. No, el problema vos Claro. está todo bárbaro, el problema está afuera. No, afuera el problema lo tenés vos. Mm. El problema está dentro tuyo. Cuando vos no entendés Que no te esto, deja ver a Cristo, que no te deja claro, ver la cuando vos, realidad, claro. ahora esto no me tiene que llevar a un temor, esto me tiene que llevar a una mayor responsabilidad de que todos los días necesito estar bajo el gobierno del Espíritu. A una convicción de decir, Dios, necesito el gobierno de tu vida en mí, ¿no? Porque cuando yo me creo, a ver, ¿qué decía Pablo? Miren Pablo decía, yo soy Es como un abortivo. insignificante. De todos los apóstoles soy el peor de todos, el último. Ahí lo que te mostraba era el corazón de él. Por eso Dios lo utilizaba tanto. Entonces, cuando nosotros nos caminamos desde no, bueno, gracias, ahora sí. No, lo que pasa es que como Ahora yo ya sé, yo logré ya un todo. crecimiento, bueno, y también estudié. No, yo me quemé las pestañas. Claro, soy inocente, Lógicamente que los lógicamente, títulos más no vale que tienen. saber, pues. Entonces, bueno, ahora puedo estar en una tranquilidad espiritual, sí, yo ya puedo discernir lo que pasa, porque bueno, lógicamente, ¿no? Cuando vos te parás desde ese lugar, olvídate. A ver, es una dependencia constante Ahí te porque, das cuenta que en realidad no sabes nada. claro, porque es así, una Es todos dependencia los días. constante del Espíritu Santo, decir, Mm, Dios, hoy te necesito de nuevo. sí, Lógicamente que en la medida que el Espíritu Santo va gobernando en nosotros, vos vas mirando para atrás y vas viendo cómo Dios va todos construyendo los todo, días. va ordenando todo, va cambiando todo, y vos vas disfrutando de la vida de una mayor plenitud porque Dios está interviniendo en todo. En la medida que Dios interviene, tu vida se acomoda, sin duda. Sí, Eso va a pasar así, pero eso no te da a vos la aliciente de decir, ya estoy. No, sigo avanzando con un corazón dependiente de encima Dios la todo el tiempo, mitad. ¿no? Versículo 10 dice, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado se aprovechó, nuevamente, se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de ese mismo mandamiento me mató. Fíjense que acá lo que está parado desde la fuerza natural. Mm, Desde la fuerza natural, una persona que se abrazó a un mandamiento externo, se abrazó a un mandamiento externo para que lo lleve a la a vida, la en vida. realidad lo que terminó pasando es el pecado interno se aprovechó de ese mandamiento, lo engañó y lo llevó a la muerte, es decir, a una separación de Dios, una separación de la vida. Qué tremendo, ¿no? Claro, porque él entendía de que el cumplir con la ley, ¿no? De hecho, él iba atrás de los que estaban haciendo mal la ley, a los que no estaban cumpliendo con la ley. Él entendía de que esa ley era la que lo salvaba. Y acá evidenciaba de que la ley no te salva. Dios te salva, ¿no? Y evidenciaba esta naturaleza pecaminosa incapaz de lograr algo bueno. Porque si vemos cómo él encontró a Cristo fue desde ese lugar.
poniendo orden, ¿no? Sacando a los que estaban no cumpliendo la ley, ¿no? Ir yendo detrás de los que estaban errados, ¿no? A sus ojos, aparentemente, ¿no? Que en realidad eran los que realmente habían encontrado la vida, ¿no? Entonces, es tan importante esto, ¿no? Entender esto, ¿no? Que una vez más podamos decir, Dios, que no sea solo palabras que tenga en mi cabeza, que no sea solo conocimiento, sino que sea tu vida, transformándome a tu Exactamente. imagen, ¿no? Y nuevamente, a partir del 12, continúa con esta separación, ¿no? De una cosa es la ley, que es santa, que es perfecta, y otra cosa es el pecado, que se aprovecha de esa ley para engañarme, está con esta dicotomía, ¿no? Con esta perturbación en lo natural de sentir cosas que no le encuentro una explicación, ¿no? Porque dice, versículo 12, concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Porque es lo que está generando. Claro. No, de ninguna manera, dice. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, es decir, de la ley, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. ¿No? Claro, y ahí vemos cómo hace esta diferencia, ¿no? Porque en realidad si vemos el origen de lo que era la ley, ¿no? La ley escrita, que bueno, el pastor hizo ese resumen al principio, ¿no? Veíamos esto que en realidad era para marcar principios, era para establecer un nivel de moralidad, era para decir, bueno, la relación conmigo, dice Dios, va a ser desde este lugar, no quiero que hagan esto, no quiero que hagan lo otro, ¿no? Pero vemos cómo eso se fue desvirtuando, entonces ya no dejó de ser un recordatorio de un pacto de Dios con su pueblo que establecía condiciones para mantener una relación en la que ellos empezaron a decir, tengo que abrazar esto para poder encontrar a Dios, ¿no? Y en realidad la ley lo que proporcionaba eran límites. La ley lo que proporcionaba era decir, esto se puede, esto no se puede. Es cuestión de que entender de que no se trata de abrazar una estructura, ¿no? Como recién decíamos, la religiosidad siempre te dice, abraza esta estructura, hacemos esto, hacemos lo otro, venimos, hacemos y ya estás. Y el enemigo quiere eso, que vos digas, bueno, voy a la reunión de esta, voy a la reunión del otro, doy generosidad, veo si necesita alguien ayuda, ayudo y asunto arreglado. Y en realidad no es saber cómo funciona el sistema eclesiástico, es saber cómo es que yo puedo ser ese reflejo de Dios. Es entender de que yo necesito manifestar a Cristo todo el día. No cuando estoy acá y saludar a todos y ser condescendiente con mis hermanos en la fe. Es ser el reflejo de Dios siempre. Entonces, cuando yo entiendo de que el ser parte de la familia de la fe, el venir y congregarme son consecuencias de la vida de hijo y no mi vida como hijo, es decir, no, yo soy hijo de Dios porque voy los domingos a la reunión, sino que yo soy hijo de Dios porque realmente Él empieza a gobernar mi vida. Yo soy hijo de Dios porque sé que su plenitud está en mí. Y estoy en proceso de crecimiento, sí, y estoy tratando de conocerlo cada día más, sí, y estoy tratando de morir a mis deseos, a mis pasiones todos los días, sí, porque todos estamos en ese proceso de crecimiento hasta que Cristo es formado en cada uno de nosotros. Entonces, ahí entendemos de que no se trata de una ley que tenga que cumplirse, sino se trata de una vida que tenga que vivirse en plenitud, ¿no? Porque cuando se evidenció lo que es nuestra naturaleza, nos dimos cuenta que sí o sí necesitamos de Dios. Y ahí algo dijiste interesante porque dijiste, a ver, el pecado, en la ley lo que hace es establecer límites, ¿no? Y ahí es donde el pecado lo que hace es rebelarse ante esos límites. Y esto es fundamental, y hago un paréntesis acá, porque si hay algo que trabajamos con todas las familias y con respecto a los niños, es de que un buen padre es el que establece límites y Sí. mantiene esos límites a pesar de todo. ¿Por qué? Porque los niños siempre van a querer sobrepasar esos límites. Y están nosotros como padres que no son amigos de sus hijos, que son los que están encargados de De educar a educar a sus sus hijos, hijos. que establezcan límites y que se mantengan firmes aunque se tengan que morder la lengua. Ujú. ¿Por qué? Por amor
y por entender de que si yo como un educador no establezco límites y mantengo esos límites en mi hijo, lo que estoy haciendo que el pecado que mora en mi hijo, porque en mi hijo hay un pecado, y no nos olvidemos, porque decir, no, es inocente. No, toda persona, a ver, David dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Es decir, el pecado está en el ser humano. Cuando nosotros como padres no establecemos límites, aunque nos cueste, y en amor, no en bronca, porque siempre decimos que uno no se tiene que desquitar con el niño. No, yo te digo, mira, es acá, y si vos te pasaste 1 centímetro, tenés la consecuencia. Porque era hasta acá. Eso es ¿No? Y límite. eso es re importante. Límite no es, Sí, bueno, sí, dale, no, bueno, no, una vez claro. más. No, 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 no. A ver, nosotros siempre lo enseñamos. Nosotros tenemos en mi casa, tenemos una pizarra donde dice Abigail y Alegra. Y, Y las acciones y que a cada tres, una de ellas les cuesta, exactamente, ¿no? hay algo y se le pone una cruz. ¿Eh? Se le pone una cruz. Si hay tres cruces, a ver, cuando ellas se salen del límite, se le pone una cruz. Al cabo de la semana, las 3 cruces equivalen a un chirlo. Mm. Nunca llegan porque una vez que aparecieron las 2 cruces, les puedo asegurar que Impecable, ya todo, está. toda la semana se Todos los domingos se borran las cruces, ¿no? a la noche. Y eso hace un montón de tiempo que lo tenemos. Y pueden ir a mi casa y van a ver la pizarra. Todos los Y que entran a la eso, casa ven la pizarra. claro, eso, a ver, no nos gusta hacerlo, no nos gustó hacerlo, pero es establecer un límite concreto. Porque un límite concreto no es decir, bueno, está bien, bueno, te doy la última posibilidad. Sí, No. y yo no, y él sí, ¿no? Y eso de entender de que Dios es así con nosotros. No es que yo digo, ay Dios, ayúdame a tal cosa, y Dios me dice que no. Yo digo, ay Espíritu Santo, por favor, confírmame, porque en realidad es la misma persona. Entonces no es que, ay, y empieza a buscar consejos que me diga algo diferente, y no, porque si ya dijo que no, ¿no? Y nosotros tratamos de enseñar esto, ¿no? A ver, papá dijo que no, no, mamá dijo que no, no. Y después en privado se hablará, ¿no? Pero esto es tan importante porque uno dice el ejemplo de cómo educar a un niño. Pero así es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque el amor es eso. El amar es cuidar, es darle herramientas, es darle frustración, porque yo prefiero que se frustre con mi no y no que vaya a otro lado y sabe que si grita le van a decir que sí. Porque va a gritar, va a llorar, se va a avergonzar y no va a conseguir el sí. ¿Por qué? Porque A no lo ver, aprendió. ¿Se yo entiende? cuando era adolescente, le pedía la moto a mi hermano, sin tener carné, y ya 3 veces me sacaron la moto. Y uno podría decir, Dios, pero ¿por qué no? Y porque no, transgrediste un límite, tenés la consecuencia. Dios te puede prevenir de una consecuencia, pero no lo va a hacer nunca, porque va a utilizar la consecuencia para que vos Para que puedas entender los aprendas. límites, ¿no? Y de esa misma manera uno tiene que obrar desde ese lugar, ¿no? Ahora, versículo Luego este 14. paréntesis. Termino el paréntesis, pero bueno, está bueno o no, pero esto es importante No, pero porque es re la verdad que importante. hemos tenido y tenemos muchos problemas con la crianza de las familias que el papá o la mamá se Es piensan más que son, permisivo, que son que amigos es, del hijo. claro. Son amigos del hijo, entonces se ponen a la misma altura del hijo, no estableciendo límites, y genera unos Y problemas ellos tienen que tener esa confianza como un tremendos. amigo, pero nosotros no somos los amigos. La educación no se negocia, ¿no? Y esa frase en mi Que caso lo es re mismo, popular. a ver, lo Tu mismo, educación no se negocia. Ahora estudias, ahora hacemos esto. Y es cuestiones que hay cuestiones que uno puede negociar con los nenes, a ver, pero que hay lo, cosas que que lo, no se lo mismo negocian. pasa con nosotros. A ver, ustedes, está todo bien que ustedes nos traten como amigos, pero nosotros somos los Somos sus pastores. pastores. Y como pastores le vamos a tener que decir cosas feas y bueno, se lo tengo que decir porque yo tengo que rendir cuenta a Dios. Yo no te voy a decir, bueno, con este Bueno, no tengo importa. más afinidad, entonces, bueno, no pasa nada. No, Y Dios nos demanda de la misma manera por cada uno de yo si te ustedes. tengo que confrontar, te voy a confrontar. Y si te vas, y bueno, es problema tuyo, porque yo rindo cuenta a Dios, no a ustedes. Esa es la realidad. Entonces, esa es nuestra función y la función de cada uno de nosotros que tenemos personas a cargo. Claro. Pero sea que tengamos personas a cargo, sea como patrón, sea en cualquier área que yo tenga Hijo, sea lo influencia, que sea, sí, yo sí, tengo sí. que trabajar de esa manera. Versículo 14 dice. Sabemos, Sabemos. en efecto, que la ley es espiritual. No es que la ley no es espiritual. La Ujú. ley es espiritual porque la estableció Dios. No nos olvidemos de eso. Pero dice, yo soy meramente humano
y estoy vendido como esclavo al pecado. Acá quiero explicar esto porque puede generar un poco de confusión, ¿no? Eso de vendido el... ¿Qué quiere decir con esta expresión de vendido al pecado? Bueno, en el lenguaje de la época, Nos está contextuamos. tomado del mercado de esclavos en el mundo greco-romano. Significa estar bajo dominio, como alguien que ha sido entregado como propiedad de un amo. En este caso, el amo es el El pecado pecado. antes de la cruz, ¿no? Recordemos que acá Pablo está hablando desde una naturaleza, es decir, esto es lo que pasa en mi naturaleza, esta es la realidad natural, pero después, el próximo capítulo te va a hablar del poder, que ya estuvo dando indicios, ¿no? Del poder del Espíritu. Del Pero espíritu. el capítulo que viene va a ir de lleno a donde encontramos todas las respuestas y el poder. Ahora, algunos puntos importantes. Esclavitud espiritual. Pablo describe la condición humana fuera de Cristo, ¿no? O cuando uno quiere agradar a Dios en sus fuerzas. Esto de mis buenas intenciones, ¿no? Yo, pero con buena intención, pero si era algo bueno. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice, ¿no? La ley revela la voluntad santa de Dios, pero la carne, es decir, mi naturaleza caída, no puede cumplirla. Por eso el intento de obedecer por esfuerzo propio solo muestra más esclavitud, ¿no? Y vendido implica una condición de impotencia, ¿no? Como un esclavo que no puede cambiar de dueño por su cuenta, ¿eh? Por eso, Porque no tiene la capacidad, claro, a ver, capaz de hacerlo. antes de la cruz, era imposible y lógicamente desde ese lugar había una impotencia tremenda de no poder cambiar esa condición, ¿no? Pero aún así Dios estuvo tratando y estuvo teniendo esos vislumbres de esa misericordia, de esa gracia que siempre estuvo. Recordemos que la gracia no está solamente a partir de la iglesia, está desde el principio. Abraham recibió el Evangelio y fue salvo por gracia, por fe. Y así tantos otros. Vemos a Isaías. Isaías cuando se encuentra con Dios, Isaías capítulo 6, creo, sí, capítulo 6, que se encuentra con Dios y dice, yo veía a Dios y las faldas que bajaban por el templo y yo dije, ¿quién soy yo? Un pecador. No, no, ahora en ese momento, ¿se acuerda cómo fue ese contexto en el cual Dios le permitió presentarse delante de él? Un ángel tomó un carbón Un encendido, hombre muerto, dijo. le limpió los labios y dijo, bueno, ahora sí, ahora ya soy limpio. Eso es gracia, porque en aquel momento para poder estar delante de Dios tenía que ser un holocausto. Es decir, vemos a lo largo de toda la historia como Dios estuvo mostrando esto que iba a venir, que llegó y que no solo se posicionó desde afuera, sino desde adentro, ¿no? Que es una realidad para cada uno de nosotros. Por eso, vendido al pecado muestra la condición humana sin el poder del espíritu, donde el pecado es amo y el hombre está bajo su dominio. Versículo 15 dice, no entiendo lo que me pasa. Pablo está que En todavía conflicto. no entiende lo que le está pasando internamente, que, a ver, no estamos lejos. ¿Cuántas veces nos levantamos y decimos, "¿Y cómo estoy atravesado? No sé qué me pasa. O estoy triste, o estoy raro, o no sé qué me pasa, ¿no? O estoy reaccionando desde esta manera y no sé por qué. Pablo dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que esto está mal, pero lo sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso, yo no soy, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no en mi espíritu, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo está haciendo, sino el pecado que habita en mí. Es como una ida, una venida y una que decir no, porque como que Pablo ahí se pone desde un lugar neutro, ¿no? Pablo no se está poniendo ni desde el lugar del posicionado en el espíritu, ni tampoco vendido al pecado, sino que está, bueno, al final estoy internamente con luchas desencontradas. Porque por un lado
el pecado que quiere hacer esto, que me lleva a hacer esto, y que yo sé que está mal, pero entonces yo no soy, y la ley es buena, porque la ley me está mostrando de que esto no lo tengo que hacer, pero aún así lo tengo ganas de hacer, y ahí donde hay toda una cuestión muy confusa, pero que en realidad lo que muestra es una ley que es perfecta, que muestra lo que está bien y lo que está mal, un pecado que se aprovecha de esa ley para generar en mí una inclinación hacia lo que está mal, Y esa insuficiencia humana. una persona neutra, que podemos decir el alma, que va a determinar si va a ser influenciada por el pecado o por el Espíritu Santo. Y en ese marco de esta confusión, podríamos decir, es que nos encontramos siempre, aunque no nos demos cuenta. Son como interrogantes, ¿no? Que evidencian esta insuficiencia humana, ¿no? Porque dice, quiero hacer el bien, ¿no? El bien es lo que trato de hacer. Pero ahí vemos, ¿no? Esas expresiones que hablan de esto, ¿no? De que el gobierno de la naturaleza de Dios es lo que evidencia si realmente puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? Porque trato de hacer el bien, pero no. Veo que eso está mal, pero internamente algo me impulsa a hacerlo, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Recién decía, a veces siento que me levanté como cruzado, enojado con la vida y todavía no sé ni por qué, ¿no? Pues estoy recién despertándome. Y tiene que ver con esto, no. Tengo que entregar ese momento y decir, no, Dios, necesito que gobiernes mi vida, porque mi humanidad está aflorando y este día no va a concluir bien porque no está empezando bien, ¿no? Y tiene que ver con esto de reconocer de que solo no podemos. Tiene que ver con esto de entender de que mi humanidad va a tratar de igual mejorar el día. Pero si no es el gobierno de Dios, si no es esa naturaleza de Dios la que empieza a gobernar mi vida, no. Y ahí nos encontramos como muchas veces sirviendo a dos amos, ¿no? Nos Claro. encontramos como, sin ser extremista y sin generar una doctrina de esto, pero nos encontramos muchas veces como adulterando. ¿Por qué? Porque encontramos la fuente de nuestro placer en alguien que no es Dios. Claro. Y ahí es donde nosotros estamos en una situación donde nos damos cuenta de que nosotros no queremos eso. ¿Y pero por qué lo llevamos a hacer? Porque en realidad es el pecado que te lleva a eso. Que después te termina engañando, porque cuando vos lo lográs tener, te das cuenta que no te sirvió, que no te generó ninguna plenitud. Claro. Y que en realidad terminaste siendo engañado Sí, pero por algo que por no te sació, pero que bueno, si vos les das lugar, mañana te va a engañar de nuevo. Por eso es tan importante esto, y bueno, está también medio relacionado a lo que hablamos el domingo. El domingo Dios hablando a un pueblo de que, en Isaías 54, ¿no? Un pueblo que lo llama a volver a él, un pueblo que le dice esposa, un pueblo que había fallado un montón de veces, pero que le da otra posibilidad, ¿eh? Un pueblo que, bueno, hay un montón de cosas que no quiero adelantar porque el domingo vamos a continuar con la segunda parte. Pero en pos de esto, bueno, miren lo que dice el versículo 21. El 21. Dice, así que descubro esta ley, ¿eh? Pablo, sigue hablando, descubre. ¿Qué descubriste, Pablo? Descubrí que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, ¿eh? Por un lado quiero hacer el bien, pero el mal está viniendo conmigo, ¿no? Y no le puede decir, quédate ahí. No, va con vos, dice. Porque en lo íntimo de mi ser, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Es decir, me deleito, pongamos esto, vine el domingo, disfruté de Cristo, me fui renovado. ¿Y pero por qué el domingo que viene te cuesta venir de vuelta? Pregunto. Si te fuiste renovado, ¿qué es lo que pasa que después te alejás? ¿Qué es lo que pasa que al otro día no buscaste ese mismo ambiente para poder disfrutar de esa misma comida? Y es el pecado que te engañó. Por eso nosotros no nos guiamos por el querer, sino por el propósito. Nosotros nos guiamos a donde queremos ir, no por donde sentimos ir. Porque el sentir es totalmente vulnerable. Claro. Ahora dice, Hoy quiero y mañana no quiero, ¿no? por eso dice, Engañoso es el corazón. versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. ¿Eh? Eso que hablé del principio de todo. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable.
¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese gracias a Dios, ¿qué es lo que está hablando? Está diciendo, es Jesucristo, que me va a salvar, ¿no? Lo va a poder, lo va a hablar en el capítulo anterior, pero acá está diciendo, ¿quién me puede librar de todo esto que estoy viviendo? De todas estas cuestiones que me están esclavizando y me están llevando, bueno, Cristo Jesús, no hay otro. Por eso dice, bueno, gracias a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, puedo salir de esta realidad. En conclusión, dice, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. El pecado que habita en la carne de cada uno de nosotros. Claro. Ese pecado que tiene que estar sometido al gobierno de Dios para que uno pueda caminar realmente en el querer. Claro, y esa misma frase en NTV dice, así que ya ven, ¿no? En conclusión, dice, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley. No es que no quiero, sí, yo quiero, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, ¿no? Como esta responsabilidad diaria de someterme diariamente al gobierno de la vida de Cristo. Porque nuestra naturaleza siempre, pecaminosa, siempre va a querer aflorar, siempre va a querer poner de los suyos, va a querer tomar las riendas, ¿no? Pero según cuál sea mi posición actual, va a ser mi reacción. Según cuál sea en mi posición como hijos de Dios, es que voy a poder obrar, ¿no? Porque cuando entiendo de que necesito el gobierno constante de la vida de Cristo en mi vida, es que voy a poder dejar de que esa naturaleza fluya y no que fluya la naturaleza pecaminosa, ¿no? Así Así que es. Bueno, qué lindo. vamos ahora a charlar un ratito, vamos a cortar acá la grabación, Detenemos. y vamos a charlar un poquito de este apasionante capítulo que tenemos por Exacto. delante. Así que hasta acá el capítulo 7.